Hace unos días la Corte Constitucional volvió a llamar la atención al presidente de la República, Daniel Noboa, por insistir en la existencia del conflicto armado interno. La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del último estado de excepción decretado por el presidente Noboa, pero solamente por la causal de grave conmoción interna. ¿Cómo leer este dictamen? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Licenia, un cordial saludo para usted, para Alexis y por supuesto para toda la ciudadanía que nos escucha a través de Radio Pichincha. Esto era la crónica de una muerte anunciada. Cuando se presenta este nuevo decreto ejecutivo a inicios de julio, el presidente de la República había invocado dos causales de estado de excepción. Por un lado, la grave conmoción interna y por otro lado, un conflicto armado interno. Y ya nosotros advertíamos que la causal de conflicto armado interno no iba a pasar el filtro de la Corte Constitucional porque no se habían justificado los parámetros que ya había establecido la Corte Constitucional en sus sentencias. Usted, para justificar un conflicto armado interno, debe tomar en cuenta dos elementos. El primero, que exista una organización y por otro lado, que exista una intensidad en las hostilidades. En ese contexto, el presidente de la República no ha justificado y más allá de utilizar un informe, un documento sin pie de firma de una denominada Asociación Internacional de Juristas, la Corte Constitucional no le dio paso y más bien se limitó a dar un dictamen favorable en lo que tiene que ver con conflicto armado interno. Es así que tenemos, llamaríamos un dictamen parcial en el cual se establece la constitucionalidad y obviamente que en el marco de lo que viene a ser exclusivamente un conflicto armado, una grave conmoción interna, con varias medidas que puede adoptar el presidente de la República, como son la movilización de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo que tiene que ver con requisiciones y también la suspensión de varios derechos como el de la inviolabilidad de domicilio, la suspensión del derecho de correspondencia, el derecho de reunión y también la Corte dice, ojo, se suspende el derecho de reunión, por eso no supone que limites el tema de protestas siempre y cuando sean pacíficas y dice que es inconstitucional la limitación del derecho de asociación. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle, buenos días. Estos episodios que, digamos, han sido repetitivos en los últimos meses, ¿a qué obedecen? Porque digo, me imagino yo en el equipo de la Secretaría Jurídica de Carondelet, debe haber abogados y gente preparada en materia de derecho, ¿no? Debe haber algún abogado constitucionalista que les diga, ¿saben qué? La Corte nos va a negar, pero sin embargo insisten e insisten. ¿A qué se debe esto? ¿Y por qué la insistencia también del gobierno? Lastimosamente, creo que existe un mal asesoramiento al presidente de la República en lo que tiene que ver con materia jurídica. Y no solo hablo por los estados de excepción, porque usted recordará, Alexis, que el presidente de la República ya viene insistiendo en decretos de estado de excepción por conflicto armado interno algunas ocasiones. De hecho, ya se van tumbando 3 decretos de estado de excepción y este cuarto le dan viabilidad, pero no porque lo haya hecho bien, sino porque le metió de carambola la causal de conflicto, la de grave conmoción interna. Entonces, por eso es lo que este decreto de estado de excepción tiene un dictamen favorable. Pero como yo le decía, no es un hecho aislado, sino que ya es recurrente en lo que tiene que ver con decretos de estado de excepción. Pero a esto súmele lo que está pasando en el trámite, en el procedimiento de formación de la ley, con varias normativas. Se presentó el veto del veto en lo que tiene que ver con reformas a la seguridad social. De ahí usted tiene que se presentan a destiempo los vetos a la ley de lavado de activos. Entonces vemos que ya son errores recurrentes que a la final del día terminan golpeando la credibilidad del presidente de la República en lo que tiene que ver con su facultad de colegislador y sus facultades ordinarias ante la Corte Constitucional cuando son susceptibles de un control. Y es llamativo porque son errores que uno diría, bueno, uno a veces en derecho puede tener varias interpretaciones que son respetables.
porque una es la posición jurídica que uno pueda tener, que eventualmente puede estar equivocado, pero otra cosa es que cometas errores que ya son infantiles y donde no hay punto de interpretación o discusión. Y eso creo que en cierta forma ha golpeado también al gobierno nacional con lo que está pasando en esta pugna con la legislatura y también las últimas experiencias que ha tenido en la Corte Constitucional. ¿Y a qué se deben esos errores, doctor Benavides? Porque se supone que la Presidencia de la República tiene una Secretaría Jurídica, que el presidente mismo tiene asesores en materia jurídica. Entonces, uno no entendería cómo se producen errores de esa naturaleza si tienen una Secretaría Jurídica y N número de asesores jurídicos. Esperemos que estos errores no sean deliberados y que prácticamente tengan alguien que quiera hacerle la casita al presidente de la República o desde adentro jugarle Barcelona, con las disculpas de los hinchas de ese equipo. Pero ya son errores que ya no se compadecen y que claramente demuestran el desconocimiento en lo que tiene que ver con el asesoramiento jurídico en la Presidencia de la República. Yo ya decía hace algún tiempo que para ser secretario de jurídico de la presidencia no solo basta ser abogado, no solo basta tener el título de abogado. Hay dos requisitos importantes para ejercer ese cargo. Uno, que tengas experiencia en derecho público. Tampoco vas a hacer recién una pasantía para aprender cómo se redacta un decreto ejecutivo, cómo tienes que hacer un veto presidencial, ¿ya? Cómo presentas un estado de excepción. No puede ser ese tu primer importante porque Creo que le está entrando alguna llamada a su dispositivo móvil, doctor. ¿Le está entrando una llamada? O su conexión. No tengo nada. Ahí estamos de vuelta, le escuchamos de nuevo, la última parte que no se le entendió. Yo lo que le decía es que debería tener el secretario jurídico de la presidencia asesores que le guíen bien, si es que tú no tienes el conocimiento. Y lo segundo y último, y que es lo más importante, olfato y tacto político. El secretario de jurídico de la presidencia tiene que tener eso, porque no es solo que vas a redactar decretos, que vas a redactar leyes, no, sino que tú tienes que saber cómo eso funciona en la Asamblea Nacional, cómo está la correlación de fuerzas políticas, qué sectores se te pueden venir encima si es que emites determinada medida, determinado decreto de estado de excepción, y creo que eso también ha faltado y está pasando factura en estos momentos al presidente de la República. Ahora, a mí me da la impresión de algo, doctor Benavides, yo no creo que sea que alguien dentro del gobierno le quiera poner la cascarita al presidente Noboa, sino que estas son, porque fíjese que viceministro de gobierno es de Esteban Torres. Si alguien conoce muy bien cómo funciona el procedimiento parlamentario, es de Esteban Torres, ¿no? Pero el gobierno está utilizando una estrategia que ya fue usada en el pasado, digamos, lo recordamos hace no mucho, el gobierno de Lasso, pero este gobierno con mucho más éxito, porque creo que todavía Noboa tiene un cierto umbral de popularidad que le permite jugarse este tipo de cartas, bastante arriesgadas, por cierto, pero que también encuentra en una sociedad desinformada. Yo, por ejemplo, no soy experto en derecho público, ni soy experto en procedimiento parlamentario, ¿no? Y yo, siendo periodista y habiendo cubierto varios años la Asamblea, hay cosas que desconozco. No se diga la gran mayoría de ciudadanos que la gran mayoría están desconectados de los temas políticos, doctor Benavides. Entonces, con estas cosas, el gobierno creo que sí forma parte de una estrategia de ir generando ciertas escaramuzas para tener un contrincante siempre presto a caer en el conflicto. Y creo que Kronfle, presidente de la Asamblea, ha cedido en muchas ocasiones a esa tentación de caer en el conflicto e incluso caer en la ridiculez de responderle con TikToks que no se compadecen del presidente de una función tan importante como la función legislativa. Entonces, cierto es que el gobierno puede demostrar, digamos, hasta un altísimo nivel de desconocimiento al vetar el veto, pero lo que muchos ciudadanos ven es que la Asamblea le está torpedeando, es que la Asamblea le está obstaculizando, y siempre tiende el gobierno a ponerle a la Asamblea como el gran contradictorio. A mí me parece que es parte de una estrategia que ya la hemos visto en el pasado, que capaz acá tiene otras formas,
pero que le está siendo útil al presidente Noboa. Entonces siempre está confrontando o buscando confrontar con la Asamblea. Sí, y es algo que iba a pasar. Cuando se dan estas elecciones presidenciales, ya advertíamos que esta mayoría coyuntural iba a durar pocos meses, y de hecho fue así. Yo decía que esa mayoría iba a estar vigente hasta antes de la primera vuelta electoral, incluso hasta la inscripción de candidaturas, pero vemos que prácticamente se hizo cenizas desde mayo de este año por varios hechos que se dieron en el Parlamento ecuatoriano, como es el tema del ingreso del gobierno a la Embajada de México en Ecuador, y también porque el bloque oficialista estaba, llamémoslo así, reclutando asambleístas del Partido Social Cristiano. Ahí se murió esa mayoría y evidentemente se consolidó una oposición en la Asamblea Nacional, la cual ha sido motivo de cierto tipo de pugnas que se han dado entre Ejecutivo y Legislativo. Y claro, hemos visto que a partir de ahí se han dado ciertos hechos que a uno le llaman la atención. Primero, que quieren declararle loco al presidente de la República, cuestión que tiene un procedimiento bastante complicado, reglado, que uno en las actuales circunstancias y las limitaciones que tiene dice, oye, no le vas a hacer un proceso igual que Bucaram. ¿Ya? Entonces, claro, si quieres... Acá interviene hasta el Ministerio de Salud Pública, pues. Exactamente, tienes que nombrar un comité de médicos con los del IES, facultades de medicina, el MSP, etcétera. Entonces el tema no es tan sencillo. Después que quieres reconfigurar las comisiones en la Asamblea Nacional, cuestión que no puedes. Y de ahí se han ido dando algunos temas que a la final del día solo han servido para el titular de prensa, para el amarillismo, y que al final del día no terminan de calar cómo en efecto la Asamblea Nacional está haciendo, en este caso, un bloqueo al presidente de la República. Y creo que también la Asamblea Nacional ha caído en esa provocación y ha caído en ese juego, porque al final del día los asambleístas también en este momento están en un año preelectoral que necesitan visibilizarse de cara a una reelección. Y por eso no es sorpresa que se presenten juicios políticos cada semana, que estés llamando a fiscalizar a un montón de funcionarios, que por ahí quieres meterte hasta temas municipales. Pasa el tema en la alcaldía de Guayaquil, que esto que el combustible ya quieren fiscalizar al alcalde de Guayaquil. Entonces, también es el protagonismo que quieren los asambleístas de cara a una reelección. Pero al final del día, esta pugna, más allá de la popularidad, del rating que te dé, al ciudadano no le sirve para nada. Al ciudadano prácticamente se queda viendo desde la galería una pelea de gallos que al final del día no le resuelven los problemas de inseguridad, de salud, de educación que está viviendo, y solo te queda ver cómo los políticos terminan golpeándose cara a un proceso electoral que ya se viene. Doctor Benavides, ayer el señor de apellido Marroquín solicitó formularios para iniciar un proceso de revocatoria del mandato del alcalde de la ciudad. Entre las causales que esgrime este activista político, ha señalado una sanción que recibió el alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, por el Tribunal Contencioso Electoral, y también el haber aplicado la ley e implementado estos controles preventivos en primera instancia y luego sancionatorios del exceso de los límites de velocidad. ¿Son causales válidas para un proceso de revocatoria? De hecho, el doctor Benavides me parece que presentó una demanda de inconstitucionalidad para la sanción con cárcel, ¿no?, a los que infrinjan la ley de tránsito en este tema de la velocidad. Sí, vamos a ver, primero, la verdad desconozco cuál será el alcance del señor Marroquín respecto de esta revocatoria de mandato. Pero para eso tenemos que comprender en qué consiste la figura. La figura es un mecanismo de democracia directa en el cual los ciudadanos prácticamente al verificar el incumplimiento, ojo con eso, el incumplimiento del plan de trabajo que tú presentaste al CNE para ser candidato, evidentemente activa la facultad de los ciudadanos para pedir esta revocatoria. Pero si estamos aquí con un tema que se quiere revocar porque el alcalde ha sido sancionado por el TSE, bueno, es un tema que
hizo campaña electoral anticipada o cometió una infracción electoral, pero eso no supone incumplir el plan de trabajo. Primer punto. Vamos ahora con lo segundo, con lo que tiene que ver con los controles de velocidad. Desde ningún punto de vista eso determina el incumplimiento del plan de trabajo, el plan de gobierno, porque está ejerciendo una atribución constitucional o no que tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito en lo que tiene que ver con el control de exceso de velocidad del 386 del COIP. Incluso yo, como proponente de una demanda de inconstitucionalidad, el control de tránsito no da para una causal para hacer una revocatoria de mandato, ¿ya? Entonces, en ese contexto yo creo que si uno, bueno, va a ejercer un derecho de participación, que es la revocatoria de mandato, tienes que hacerlo bien, y no solo por un tema de protagonismo, porque te cae bien o te cae mal el alcalde porque ha hecho estos controles. No. Aquí las cosas hay que hacerlas de manera adecuada. Y bueno, ha pedido los formularios y veamos si es que finalmente tiene el sustento necesario para que prosiga el trámite. Por otro lado, comentarles, como bien usted señala, Alexis, el día de ayer presenté una demanda de inconstitucionalidad en contra del 386 del COIP, que es una norma expedida por la Asamblea Nacional, eso hay que tenerlo claro. No es algo que se inventó el alcalde, la Agencia Metropolitana de Tránsito, la ANT, el Ministerio de Transporte o cualquier otro alcalde en ordenanza, no, esto es ley nacional, porque consideramos que es una medida desproporcionada que afecta la libertad de tránsito de los ciudadanos. Y es una norma que tiene varios problemas, porque voy a utilizar dos ejemplos. La norma dice que si usted excede los límites moderados de velocidad, en el caso urbano 60 kilómetros, usted excede 1 kilómetro, ya se va con cárcel, 3 días, ¿ya? Y además le ponen multa económica de un salario básico unificado y también la pérdida de 10 puntos. Pero si usted, por ejemplo, excede 100 kilómetros, es decir, que en Quito usted prácticamente iba a 160 kilómetros, la misma pena le ponen de 3 días. Entonces el juez no puede valorar la gravedad y la intensidad de la infracción porque te da lo mismo pasarte 1 kilómetro que 100 kilómetros. Y adicionalmente, en la regulación que existe en el reglamento de la ley de tránsito, usted tiene límites para las zonas urbanas, para las carreteras, para las vías perimetrales, pero no hace una diferenciación en ninguna de estas circunstancias, que inclusive usted vea, se pasa 1 kilómetro en la zona urbana o se pasa 100 kilómetros en una curva que es súper peligroso, la cárcel es la misma, 3 días. Entonces no existe esa posibilidad de que el juez pueda valorar de acuerdo a la gravedad, qué pena se le puede establecer al infractor. Y por lo tanto nosotros consideramos que esto es inconstitucional, siguiendo el mismo ejemplo de la Corte Constitucional, cuando en su momento declaró la inconstitucionalidad del 383, que tenía que ver con la sanción de cárcel por llevar un auto con llantas lisas o en mal estado, que es muchísimo más peligroso que manejar unos cuantos kilómetros fuera del rango moderado. Volviendo al primer punto, y habiendo sido sancionado además por el Tribunal Contencioso Electoral, el alcalde Muñoz, hay un principio jurídico, doctor, que ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo tema, ¿no? Digo, ¿en este caso aplicaría lo mismo o no? En absoluto, porque esto como tal no es una sanción, no estamos frente a un proceso disciplinario, sancionatorio, sino que se estaría ejerciendo un procedimiento de democracia directa, en la cual los ciudadanos lo que hacen es promover unas elecciones en las cuales van a decir si es que le retiran o no le retiran la confianza al alcalde o a cualquier autoridad que sea sometida a una revocatoria de mandato. Así que el principio de no ser sancionado 2 veces por el misma causa, o como se conocen los abogados, el no bis in idem, no aplicaría en este proceso porque no es sancionatorio. Doctor, volviendo a los temas constitucionales, fue noticia ayer que el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, solicitó a las máximas autoridades de las funciones de Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social que en el término de 10 días designen a sus delegados para la comisión calificadora con miras a la renovación parcial de la Corte Constitucional. Con este acto inicia el proceso de selección producto de la renovación parcial por tercios del Pleno de la Corte, que tiene 9 magistrados,
informó la institución en un comunicado este lunes 5 de agosto. Precisó que esto finalizará en febrero del 2025 con el sorteo que se hará entre los 6 jueces y juezas que se posesionaron en 2019 y que están actualmente en funciones. Frente a esto, hay quienes señalan, uno de ellos, por ejemplo, el ex consejero de Participación Ciudadana, destituido por el Trujillato, Edwin Jarrín, que es muy interesante este pronunciamiento que ha hecho la Corte a través de este comunicado, porque confirma que lo que hizo Trujillo fue completamente inconstitucional y que no tenía competencia para evaluar y designar a la Corte Constitucional simplemente porque el Consejo de Participación no era el ente nominador y que no, de acuerdo a lo que decían además las letras chicas de la consulta del 7 veces sí de Lenín Moreno, pues al no ser la Corte Constitucional designada directamente por el Consejo de Participación, este organismo transitorio no tenía facultades para evaluar y designar a los nuevos jueces. ¿Se puede aplicar esto, digamos, en las demandas a futuro que hay en el sistema interamericano como un argumento para sostener la defensa de quienes cuestionan las actuaciones de Trujillo y la transitocracia? Una de los valores más importantes que tenemos los abogados y quienes generamos opinión pública es la coherencia. En el 2018 yo dije que esa facultad del CPCS transitorio de tumbar a la Corte Constitucional no estaba dentro de las facultades que dio el pueblo en las urnas en la consulta popular, y que prácticamente de carambola lo que hicieron fue interpretar que como el Consejo de Participación Ciudadana forma parte de la función de transparencia y control social y que por ahí metieron una terna para jueces, que a partir de eso debían bajarse todos los jueces de la Corte Constitucional. Creo que eso no se compadecía. Y más aún, por más mala que era la Corte Constitucional de la época, por más corte cervecera que tú tengas, no existía el procedimiento para el efecto. Afortunadamente, ahorita tenemos, creo que una buena Corte Constitucional, la anterior también fue buena, claramente con sus problemas en cierto tipo de sentencias y dictámenes que también los hemos cuestionado, pero de largo es mucho mejor que la Corte Constitucional anterior. Que los destituidos o cesados anticipadamente pueden ejercer las acciones correspondientes, sí, de acuerdo. Y ya serán más adelante organismos internacionales quienes decidan si es que aquí existió una violación o no en la inmovilidad de sus cargos respecto de los 9 años que pueden ejercitar estos puestos. Pero recordemos que también la Corte Constitucional actuó políticamente, porque la Corte Constitucional, haciéndole un guiño al Consejo de Participación Ciudadana transitorio, lo que dijo fue que la consulta popular del 2014-2015 que tenía que ver con la reelección indefinida, se la tumbó. Y dijo, no, ¿saben qué? La votación en la Asamblea Nacional no debía haber sido por bloques, sino de manera individual, y con eso querían hacerle un guiño para no ser cesados. Pero a la final del día se tumbaron en consulta popular el Consejo de Participación Transitorio les tumbó a esos jueces. En todo caso, bueno, aquí esperemos qué es lo que pasa en instancias internacionales, pero en definitiva yo creo que tal vez este error ha logrado que tengamos una Corte Constitucional decente. Diríamos, no hay mal que por bien no venga. Pero de entrada hubo una ilegalidad. De entrada creo que existió un procedimiento irregular que no estaba en la consulta popular. Pero no solo eso, sino el haber también, luego de haber designado esa Corte, el haber permitido que nada de lo que haya hecho el Consejo de Participación Ciudadana se pueda tocar. Por otro lado, ahí tenemos que existió un blindaje por parte de la Corte Constitucional en el cual dijo todas las actuaciones del CPCCST no serán susceptibles de revisión en la vía administrativa o judicial, y eso tuvo como resultado que estaba blindado. Tan blindado estuvo esto que el momento que se intentó hacer un proceso de revisión de la designación de la Fiscal General del Estado, eso le costó el puesto al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, porque no podía incumplir lo que te había dicho la Corte Constitucional en una de sus fallos. Doctor Benavides, es de conocimiento público que la situación en el Líbano, en Israel, en la Franja de Gaza es bastante complicada,
Hace poco la Cancillería emitió un comunicado para pedir a los ecuatorianos que están en el Líbano que regresen de la forma que puedan, en lo que puedan, de manera inmediata al país, que busquen ponerse a buen recaudo. Y allí volvió al tema de debate la situación por la que atraviesa la vicepresidenta de la República en Israel y qué puede pasar con ella si suben las tensiones entre Israel y los otros países con los que tiene conflicto y ella se encuentra en una situación de peligro. ¿Ella debería regresar al Ecuador? ¿Constitucionalmente se le permite regresar al Ecuador sin que eso signifique que pierda su cargo o que le complique su situación y ponga en riesgo su cargo? Bueno, eso ya es una definición que debería tomar el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería. Estamos claros que en Israel existe un conflicto en la Franja de Gaza, no de ahora, sino de siempre, y a veces se apaga, a veces se prende, y es claro que existe un riesgo y una amenaza para quienes están en Israel. Sin embargo, habría que verificar cuál sería la motivación para que Cancillería tome esa decisión. Tampoco es que la vicepresidenta de, de, de consumo propio pueda decir, ¿saben qué? Me regreso porque está expuesto a mi vida, porque ahí podría pasar un efecto que ya nosotros advertíamos, que es el abandono del cargo o la ausencia definitiva de la vicepresidenta en el cargo de vicepresidenta, porque en ese sentido estaría incumpliendo las funciones que han sido designadas por el presidente de la República. Entonces, mucho dependerá, creo que, de la decisión de Cancillería más que de la decisión personal de la señora Abad. Yo creo que la señora Abad eh, ya hace algunos meses hubiera querido regresar al país su situación personal, por la situación de su hijo que está siendo procesado, etcétera, etcétera. Pero obviamente ella está cuidando para que no se configure esa causal de cesación del cargo vicepresidencial. Uh-huh. Y respecto a los concursos que está llevando a cabo el Consejo de Participación, doctor Benavides, ¿son constitucionales? ¿Están cumpliendo la norma? Le pregunto esto porque hay sectores que anticipan que, por ejemplo, en el caso de la Fiscal General del Estado, aparentemente se va a generar una prórroga. ¿La fiscal puede mantenerse en funciones prorrogadas una vez que concluya su mandato? A ver, ahí tenemos varios problemas en los concursos. Sí, tenemos el tema del defensor del pueblo, que por ahí hay una acción de protección que determinó que en cierta fase se regrese. Ahí usted tiene el tema de la Fiscalía General del Estado, que se hizo un reglamento bastante cuestionable porque prácticamente están quitando algunas fases del proceso. No sabemos si con la intencionalidad de nombrar a alguien de manera más sencilla, y también indicar que no es posible la prórroga en el cargo. En mi opinión, no es posible el tema de prórroga del cargo porque ya estarías teniendo una falta de competencia en razón del tiempo, salvo que por ahí te dé un dictamen el Procurador General del Estado y te diga que hasta que se nombre la nueva autoridad te quedas prorrogada en funciones, aunque en mi opinión debería ser el fiscal subrogante. Pero bueno, esa es mi opinión, ya, tampoco soy dueño de la verdad. Y lo otro que me parece llamativo es que no se convoca concurso del Consejo Nacional Electoral. Prácticamente el CNE está prorrogado un montón de tiempo. Los que ya debían haber salido, me parece que en el año 2019 o 20, siguen 2024. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema más grave que lo de la Fiscalía General del Estado, del Defensor del Pueblo, porque estamos en funciones ya prorrogadas de autoridades electorales bajo el pretexto de que como estamos siempre en proceso electoral no se los puede renovar, que porque están en el proceso electoral no son susceptibles de juicio político. Yo no sé qué corona tienen los señores del CNE que prácticamente se van a quedar en cargo de por vida porque siempre se inventan un procedimiento electoral, incluso convocan elecciones con un año de anticipación, ¿ya? Las elecciones del 2025, ni bien acabó el proceso electoral de muerte cruzada, ya convocaron. Dicen, no, un ratito estamos en proceso electoral, así que no me pueden mover. Entonces yo creo que eso también hay que verificar y más bien a mí me preocupa ese proceso más que los otros. Pero ayer se conoció que el Pleno del Consejo de Participación activó ya los mecanismos legales necesarios para completar la Comisión Ciudadana de Selección para la renovación de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces creo que sí tienen en la mira la renovación del CNE. Daría la impresión. Sí.
Todos los consejos de participación ciudadana han dicho, sí, vamos a renovar, pero siempre que el reglamento, que la comisión ciudadana se te cayó, que de ahí aparece una acción de protección, que de ahí una medida cautelar y siempre van pateando la pelota para adelante. Así Ahora, que, después de verle a la presidenta del CNE, Diana Tamainde, en el desfile de la ecuatorianidad en Nueva York junto al presidente Noboa, ya no sé qué tan interesados estén en removerles, ¿no? yo creo que ahí dependerá mucho de la mayoría que existe en el CPCCS, ¿sí? La mayoría justamente para seguir con este procedimiento. Y una de la final del día ya no sabe ni siquiera qué mayoría existe en el Consejo, porque incluso el señor Guarderas, que pensamos que era alguien opositor dentro de esa mayoría que la denominaban la Liga Azul, etcétera, etcétera, se termina sumando para nombrar presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces uno ya ni entiende cómo funciona esa vaina en el Consejo de Participación Ciudadana. Así que esto ya dependerá de cómo se muevan las voluntades políticas en el Consejo para avanzar con este proceso. Y en lo que tiene que ver con la Corte Constitucional, ¿cómo se realiza este proceso? ¿Cuántos se van a renovar? ¿Tienen que ser otra vez un concurso exactamente igual? ¿O cómo es este procedimiento? Perfecto. A ver, la Constitución de la República dice que la Corte Constitucional tiene que ser renovada por tercios cada 3 años. En ese sentido, quienes deberían salir son 3 de los jueces que ya están en funciones prácticamente 6 años, no los nuevos que entraron justamente hace 2 años y medio, más o menos. Y lo que tiene que hacer es primero se conforma una comisión ciudadana, no es comisión ciudadana, una comisión de designación que es integrada por delegados de las funciones del Estado. Manda su terna el presidente de la República, manda su terna la Asamblea Nacional y también su terna la función de transparencia y control social. Ahí se conforma esta comisión de designación de jueces de la Corte Constitucional, quienes preparan todo el proceso, que son las pruebas, las entrevistas, etcétera, etcétera. Y obviamente que en un segundo momento, estas mismas funciones del Estado envían sus ternas, llamémosle así, o candidatos de jueces de la Corte Constitucional. Entonces, deberían enviar 3 jueces cada una o 3 candidatos cada una de las funciones del Estado y los mejores puntuados deberán ocupar esos 3 cargos. Ahora, el problema aquí es quiénes deben salir de la Corte Constitucional, porque obviamente todos iniciaron en un mismo proceso, en un mismo tiempo y deberían cumplir los 9 años. La salida jurídica es que los 6 jueces que actualmente están en funciones deben entrar en un sorteo público con notario y utilizando la suerte, 3 jueces van a tener que salir de la Corte Constitucional y los reemplazarán estos 3 nuevos jueces que serán designados, entendemos, hasta febrero del próximo año. ¿Por qué todos tienen que someterse a ese sorteo? No entendí esa parte en que todos entraron en la misma fecha o que todos tienen que cumplir. Porque recuerde usted que los jueces de la Corte Constitucional fueron designados en su totalidad en el mismo momento después de que fueron cesados los de la Corte Cervecera por el Consejo Transitorio. Entonces todos iniciaron en el mismo día los 9 años de funciones, pero la Constitución te dice que tienen que ser renovados por tercios. Entonces, claro, tú que dices quién se va o quién se queda, no tienes un mecanismo. Y lo que se ha utilizado es justamente el de sortear qué jueces tienen que salir para que entren los otros y así sucesivamente. En este caso, iríamos a una segunda renovación que ya sería la de los 6 años y tendrán que 3 jueces salir ahí, pero ya en la tercera renovación diríamos que ya no hay ese sorteo porque ya se han empatado los tiempos y obviamente los jueces ya han cumplido los 9 años y ahí tienen que entrar 3 jueces más.